capítulo 7 y bien nos ayuda con la lectura Florencia o Damaris, ¿no? Damaris, bien, muy bien. Vamos a ir ahí nuevamente, lo leímos al comenzar nuestro culto. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahí comenzamos con capítulo 7. Padre, oramos para que tú nos hables en esta mañana, Señor. Que podamos ver, Señor, tu verdad en nuestras vidas y que ella accione, Señor, en el área que tú ves, Señor. Nos enseñes, nos exhortes, nos cambies, nos alimentes bajo la iluminación de tu Espíritu, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Eterna, inerrante, inspirada. Gracias por el ministerio de ella en nuestras vidas, Señor. Yo soy un vaso de barro aquí adelante, Señor. Solamente quiero pedirte que tú la utilices y la apliques al corazón de cada uno de los que están escuchando, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Capítulo 7, versículo 1 al 13, pero capítulo 7 al 8, al 9 inclusive, vamos a ver el estallido del odio de los judíos que quieren matar al Señor. Eso lo vamos a ver en versículo 58 y 59, por ejemplo, que ahora lo vamos a leer. Pero uno de los factores que aparece como predominante en este texto es el factor del tiempo. El tiempo. Es el tema del tiempo. Y todo lo que el Señor va a hacer en su ministerio, vamos a ver que está dentro del calendario divino. Al comenzar el capítulo 7, Jesús todavía está en Galilea, pero se prepara para regresar a Jerusalén en el tiempo predeterminado de Dios. Capítulo 7 al 9 vamos a ver que comienza a enardecerse los enemigos sobre el Señor, porque el Señor todo lo que predicaba iba en contra de lo que ellos enseñaban. Miren capítulo 8, versículos 58 y 59, Damaris nos va a leer 8, 58 y 59, ahí ya se cumple lo que el Señor dice en el versículo 1 y 2. Sí, Damaris. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Recuerden que Juan no es un evangelio que va cronológico, sino que es selectivo. Y en este momento el Señor está hablando, el énfasis de Juan es resaltar la divinidad del Señor. Y en ese yo soy que dice en el versículo 58, en ese yo soy está diciendo yo soy Jehová. Antes que Abraham fuese yo soy. Fue determinante para que ellos quieran matar ya al Señor. Ahora, vamos a ver que entre este capítulo 6, capítulo 7, ocurren por lo menos 6 o 7 meses. No es cronológico. Usted dice, pero sigue el capítulo 6, sí, pero Juan eligió algunos eventos para resaltar la deidad y el tema central de Juan, que crean en él. Así que lo que vamos a ver hoy, el factor predominante es tiempo, kairos, esa es la palabra ahí, la oportunidad, el período, la oportunidad del Señor de manifestarse. Vamos a ver la armonía de Cristo en los tiempos conforme a la voluntad del Padre. El Señor estaba ajustado al calendario del Padre. Yo creo, hermanos, que para nosotros también debemos ver la importancia de la armonía de nuestros tiempos al calendario del tiempo de Dios. Esto nos debe enseñar el ejemplo del Señor. Que también nuestros tiempos estén ajustados a los tiempos de Dios. ¿Es el tiempo de Dios para tal o cual situación? Eso va a estar fluyendo del texto. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban
matarle. Fíjense en esta armonía de Cristo con los tiempos de la voluntad del Padre, con el calendario de Dios, la armonía de su ministerio con el calendario de Dios, la armonía de lo que hacía terrenalmente con lo que Dios tenía prefijado. Dice que él discernía que no era el tiempo para ir a Jerusalén. No había ido el año anterior, capítulo 6. Y acá va, pero va bajo sus normas. No va como quería hacerlo los hermanos. El peligro, vamos a ver, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Hasta ahí no lo dicen, pero el Señor sí lo dice. Porque los judíos, estamos hablando de las autoridades judías, no se habían olvidado del capítulo 2, versículo 13 al 17 del Señor. Cuando entra en el templo, lo purifica y tira todo. Estaban resentidos por el desafío a su autoridad. Ellos tenían la máxima jerarquía. Y capítulo 6, Él se declara a sí mismo como Dios, como el pan de vida, los confronta. Ellos ya van a acordar eliminar al Señor. Bajo todo punto de vista lo querían eliminar de Israel. Jesús sabía el peligro de volver a Jerusalén abiertamente. Recuerden que en la multiplicación de los alimentos el Señor se va de ellos, se va al mar, se escapa de ellos porque lo quieren hacer rey. No era que le faltaba valentía y que tenía miedo y era un cobarde. El Señor quería evitar una provocación precipitada. No quería ir a Jerusalén abiertamente. Acá nos enfocamos. En este caso, en la fiesta de los tabernáculos. El peligro. Por eso el Señor no fue a Jerusalén. No quería andar en Judea. Los judíos procuraban matarle. No lo decían, lo vamos a ver capítulo 8. Pero él sabía lo que había en el corazón de ellos. Pero dice el versículo 1, después de estas cosas, dice Juan, se refiere más o menos a unos 6 a 7 meses desde la fiesta de la Pascua hasta lo de los tabernáculos, que es lo que nos dice el versículo 2. Juan no es cronológico, como les dije, va seleccionando textos. Obviamente los otros evangelistas hablan de que durante todos estos 6 meses Jesús viajó por toda Galilea, desde Tiro hasta Sidón, al noroeste de Galilea. Hizo milagros, sanidades, expulsión de demonios, Mateo 15, alimentación de los 4,000, Mateo 15, 32 al 48. Pero algo interesante de este texto y en ese tiempo de lo que ocurrió es que él invirtió 6 meses en estar con sus discípulos. Es interesante porque el capítulo 6 nos muestra que con la gente estuvo 2 días, pero con los discípulos 7 meses en este trayecto, en este tiempo. 6 meses para estar con los discípulos. El Señor no invirtió tiempo con las multitudes. El Señor invirtió tiempo con los 12, con sus discípulos. El enfoque del ministerio del Señor no estaba en las reuniones masivas. Es más, Él desalentó a las multitudes. Juan capítulo 6 termina con que la gente se va. Los discípulos se van, los falsos discípulos. Pero el Señor se abocó y dedicó tiempo y esfuerzo a un grupo de hombres que continuarían su ministerio después de Él. 2 días solamente estuvo con toda la gente, pero 6 meses con ellos, haciendo todo esto en ministerio que los otros evangelistas muestran durante ese tiempo hasta la fiesta de los tabernáculos. Y eso nos dice una verdad elemental de la iglesia que hoy en día muy poco se invierte. El discipulado debe ser también la prioridad número 1 de la iglesia. ¿Sabían eso? Generalmente queremos que nuestra iglesia esté llena, que venga mucha gente. Pero hermanos, la gente viene y va. Capítulo 6. Lo que el Señor nos manda es que mientras vamos caminando, id y haced discípulos. La idea es, mientras vamos caminando, hacer discípulos.
Un autor dijo que la medida del éxito de una iglesia no es el tamaño de su congregación, sino la profundidad de su discipulado, de que los discípulos permanezcan. Segunda Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles, pero no solamente fieles, sino que sean idóneos para enseñar también a otros. En Tito 2, si me acompañan a Tito, dejen ahí igual la lapicera, Tito capítulo 2, el apóstol Pablo habla de las mujeres, porque dice, bueno, esto lo tienen que hacer los hombres. No, las mujeres también. Tito capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Lo quiere leer, Damarí? Yo igual ya llegué. Tito 2, 1 al 5, por favor. Pero tú habla de lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, y sigue con los jóvenes, ¿no? Pero Pablo está hablando a Tito ahí, en esta iglesia de Creta, y está hablando de los ancianos. Versículo 3 habla de ancianas, no está hablando de pastoras, ¿eh? Acá la palabra anciana está hablando de mujeres grandes, las mujeres ya con experiencia. Ellas deben ser reverentes y deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Esa es la idea. La medida del éxito de la iglesia depende del discipulado que hagamos, la inversión de tiempo, la profundidad en el discipulado con las personas. Ayer tuvimos el grupo de jóvenes, el discipulado. Ellos están haciendo una reunión normal y una reunión de discipulado. O sea, hacen juegos, locuras, todo, se rompen todo, pero en un tiempo se separan los varones de las chicas y se separan en grupos y vamos haciendo de oveja a oveja, que es un material de discipulado. Ayer tuvimos con la lección del Evangelio, hermosa. Es hermoso, es un tiempo informal donde los chicos van creciendo. Lo mismo ocurrió arriba, con las chicas todas reunidas hablando del Evangelio. Hay chicas nuevas que están llegando, hay chicos nuevos también. Y están aprendiendo lo que es vida cristiana, lo que es el Evangelio, lo que es doctrina. Precioso. Hermano, usted está llamado por Dios a invertir su vida en otra persona, a multiplicarse, a enseñar por lo menos los primeros pasos, a enseñar el Evangelio. Bueno, eso hizo el Señor en este tiempo, en estos 6 meses. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, según los Evangelios, anduvo por todos estos lugares con sus discípulos, no con las multitudes. Las multitudes se fueron. Juan capítulo 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos, 66, volvieron atrás. Porque empezó a afilar el lápiz el Señor. Y empezó a decir lo que era el Evangelio, a decirle cosas que a ellos no les gustaba. Y a decirle, yo soy el pan de vida. No, pero nuestros padres, no. Moisés le dio un pan que era para la vida física. Yo soy el pan de vida. No le creyeron, murmuraban de él. Esto les ofende, le dijo. Pues qué si veréis al Hijo subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. 64 del capítulo 6. Pero hay algunos de vosotros que no creen. No gastó mucho tiempo el Señor en esta gente. Invirtió en los discípulos. Mira ahora versículos 2 al 5. Algo ocurre en este texto y ocurre con su familia. Damari, por favor, versículos 2 al 5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Interesante, vamos por parte. El versículo 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. 6 o 7 meses después de la fiesta de la Pascua viene esta fiesta que sirve de trasfondo para las enseñanzas del capítulo 7 y 9.
Les leo lo que era la fiesta de los tabernáculos. Era muy popular y alegre, siendo una de las tres fiestas anuales. Todo varón adulto tenía la obligación de hacer acto de presencia en Jerusalén. Éxodo 23, Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, por ejemplo, dice: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en sus poblaciones. Estoy leyendo Deuteronomio 16, 13 en adelante. 7 días celebrarás la fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios y en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas, la de los tabernáculos, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno irá con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Siempre tuvo este pensamiento, ¿no?, de adorar al Señor y no olvidar. Se realizaba en el mes de octubre con 2 eventos históricos: cuando recogían las cosechas, también llamada la fiesta de la cosecha, y conmemorando la experiencia del desierto, llamada comúnmente la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Levítico 23 también habla de eso. Dice: se celebraba inmediatamente después del día de la expiación. Era muy prominente la idea de gozo después de la redención. Se hacía un sacrificio especial de 70 bueyes en escala diaria decreciente. Se tocaban trompetas todos los días en el templo. Se celebraba la ceremonia del derramamiento de agua sacada de Siloé en conmemoración del manantial refrescante que había brotado de la roca de Meriba, Éxodo 17. Se iluminaba el patio interior del templo, donde la luz de los grandes candelabros recordaba la columna de fuego nocturno que había servido de guía a Israel en el desierto. Había un desfile de antorchas. Qué impresionante, ¿no? Pero por sobre todo, en todas partes de Jerusalén, como en alrededores, plazas, techos, casas, se levantaban cabañas hechas con hojas, ramas, proveían refugio para los peregrinos que llegaban de todas partes para asistir a la fiesta, recordando así la vida de sus antepasados, la fidelidad de Dios en el desierto, netamente judío. Era una fiesta hermosa. ¿Saben que Zacarías habla de esta fiesta en el futuro, en el reino milenial de Cristo, porque hay milenio? Miren, Zacarías 14 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones, está hablando de naciones que vinieron contra Jerusalén, Apocalipsis 20, 19, 20, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra, que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no tendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Va a ser obligatoria en el milenio esta fiesta. Como saben que el Señor va a regir, dice, con vara de hierro. Así que, pero ese es el contexto donde nos encontramos en Juan capítulo 7, en esa fiesta. Y le dijeron los hermanos en el versículo 3, sal de aquí y vete a Judea
una fiesta muy importante, donde iban todos los judíos, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún los hermanos creían en él. Surge la pregunta, ¿no? ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Porque acá aparece. Si le decís esto a un católico, diría, no, estos no son hijos de María. No, hermano, acá dice, Mateo 13:35 los nombra. Mateo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Sus hermanos Jacobo. Ahí están, miren. ¿Saben quién fue Jacobo? Santiago, el que escribe después la epístola. José, Simón, Judas. Pero también dice el versículo 56 de Mateo 13, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea que había más hermanas mujeres que no la nombran. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Qué bárbaro, ¿no? Dice, los hermanos de Jesús pensarían que cualquiera que pretendía ser un profeta, o más todavía, si pretendería ser un Mesías, tendría que manifestarse al mundo. Tendría que presentar sus credenciales. Tendría que hacer algo de señales, milagros. La actitud de los hermanos, no sé si les trae a la memoria lo que hizo Satanás. Mateo 4:6. Si eres el Hijo de Dios. Y lo lleva al pináculo del templo. Miren, el Señor no tiene prisa para ir a esta fiesta. Por lo que vemos en capítulo 6, tampoco había ido el año anterior a la Pascua. Y eso lleva a los hermanos a criticarlo. Lo consideran inconsecuente en su conducta. Lo retaron a hacer milagros. Le desafiaron a hacerse manifiesto a todo el mundo, a todos los hermanos. Dice, sal de aquí, vete a Judea, versículo 3, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Ahora, escuchen, hermanos. La pregunta de observación también creo que hoy lo hace Gonzi, las preguntas del inductivo. ¿A qué discípulos se refiere? Una pregunta que puede estar en el inductivo. En versículo 3. Sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean tus obras que haces. Obviamente no es a Pedro. ¿Pedro qué dijo? ¿A quién iremos? ¿Tú tienes palabras de vida eterna? Así termina capítulo 6. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿a qué discípulo se refiere? A Juan capítulo 6, versículo 66. Muchos discípulos se fueron. ¿Ves, Señor? Manifestate y recupera todos estos discípulos que se te fueron. Hace algo. Se te está yendo la gente. Ellos pensaban seguramente eso. No era celo para que el Señor mostrara su gloria. Ellos no creían aún. Lo dice el texto. Porque nadie hace, dice las Américas, versículo 4, nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Interesante. Ellos consideraban que la obra hecha en Galilea, tan lejos de Judea, como si hubiera sido hecho algo en oculto. Él tiene que ser algo más. No dudaban de los milagros porque lo vieron. Pero ellos decían, no es suficiente. No es suficiente, hay que hacer más. El mundo se refiere a una multitud congregada en Jerusalén para la fiesta. Él debía manifestarse ahí. Los hermanos de Jesús creían que obraba milagros, pero no llegaron a confiar en él como Mesías. Nuevamente, con esta verdad, nuevamente, si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es un tono burlón, sarcástico. También ocurrió en la cruz. No solamente en Mateo 4:3 vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren, hermanos, cuando vas a esas campañas y estos pseudos pastores e iglesias te dicen, vení, vas a ver milagros, Dios va a manifestar su poder. No sé cuántas cosas han escuchado, ¿no? Tarde, noche de milagros en tal lugar. Realmente es una obra satánica, donde llevan a las personas a creer en Dios por lo que Él puede llegar a hacer. Y sabemos que Dios no está ahí.
Vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren Mateo 27. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, versículo 38. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los otros escribas y fariseos y ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. Qué tremenda las burlas, ¿no? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Pero ese versículo 5, porque ni aun los hermanos creían en él. O sea, ¿habían visto los milagros? Sí. ¿Creyeron los milagros? Sí. ¿Pedían milagros? Sí, pero no creían. El hecho de participar, ver milagros, no te hace creyente. Y es interesante esta palabra creerían, porque en el griego connota una confianza y compromiso total. Lo que caló en los corazones de los hermanos fue cuando el Señor resucitó. Ahí se convirtió Santiago. Ahí, dice en Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí se convirtieron. Pero hasta acá eran incrédulos. Ellos pedían lo mismo que los incrédulos, milagros. Repito, pedían lo mismo que todos los incrédulos, milagros, señales. Hermano, eso no te salva, sino tu confianza y tu compromiso con Cristo. Los planes, no solamente vemos el peligro, el pedido de sus hermanos, cómo el Señor armonizó su tiempo, supo discernir, este no es el momento de ir a Jerusalén. Los planes de Cristo armonizaban con el tiempo del Padre. Versículo 6 dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 7 al 9, por favor. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. La palabra tiempo es la palabra kairos ahí, y significa oportunidad, período, ocasión. El Señor no iba a permitir que la incredulidad de sus hermanos dominen el plan divino. El Señor no permitió que la incredulidad de su familia dictaran sus acciones, domine el plan divino. El curso de acción estaba dictado desde el cielo. Entre paréntesis, hermano, en nuestra vida, nuestros tiempos, nuestras acciones, nuestras decisiones no deben estar guiadas por el mundo o tu familia. Debe estar guiado por la voluntad de Dios. Los tiempos de Dios, lo que agrada a Dios. Cerramos paréntesis. Habló mucho el Señor de los tiempos. No lo busquen. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Romanos 5:6, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre el Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 6:13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado.
Avanzo, hay más, pero uno más. Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido, cuando el Señor aparece y asciende al cielo, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hay mucho para hablar de esto, ¿no? Era muy escatológico Israel. Israel quería que el reino sea ahora, escapar. El Señor elimine el yugo romano. Señor, ahora que estás acá, resucitaste, ahora es. Y Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A su madre también. En la boda de Caná, capítulo 2, versículo 4, cuando empezamos, Juan dice, aún no ha venido mi hora, mi tiempo. El tiempo divino no vendría hasta la primavera siguiente, la próxima Pascua, donde el Señor decía, ha llegado mi hora. Ahí nos ubicamos. Esa hora lo llevaría a la muerte en la cruz. Pero acá el Señor le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está oportuno. Presto, le dice a sus hermanos. En Mateo ya 26:1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Llegó el tiempo ahí. En cambio, el tiempo de los hermanos siempre estaba oportuno. Es interesante. Mas vuestro tiempo siempre está presto, oportuno. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. A ellos no les afectaba y no les preocupaba el tiempo o hacer el tiempo en las cosas de Dios. Eran parte del mundo incrédulo. No sabían el propósito de Dios, no sabían el plan de Dios, no sabían lo que iba a proveer Dios, les era indiferente, eran religiosos, sí, pero ellos querían ir a la fiesta, nada más. Leon Morris dice en su comentario, los hermanos de Jesús se unieron al mundo en este aspecto. Escuchen, hermanos, todos los tiempos les eran iguales para ellos, porque el mundo y ellos estaban desligados del tiempo divino designado por Dios. El mundo en Juan normalmente se refiere a la humanidad incrédula. Ellos estaban tan identificados con el mundo que no era conflicto. Ellos no tenían conflicto con los líderes judíos, no tenían conflicto con el mundo. Eso está diciendo el Señor. Vuestro tiempo siempre está oportuno porque no puede el mundo aborrecerlos a ustedes. Miren qué verdad dice. Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ellos no habían entrado en conflicto con el mundo. El Señor habla de mundo, habla de los judíos incrédulos, pero sabemos que Juan y Primera de Juan habla del mundo, también habla del mundo incrédulo. Odia a Dios. Entra en un conflicto con el Señor. En Juan 5, por ejemplo, dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El Señor empezó de plancha, teniendo conflicto. Ustedes no tienen temor y no aman a Dios. Juan 5:42. 5:44. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues no reciben la gloria los unos de los otros. Pues reciben la gloria los unos de los otros. No buscan la gloria que proviene del Dios único. Imagínense por qué capítulos 7, 8 y 9 ya buscan matar al Señor. Versículo 45 de Juan 5. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa. Moisés, en quien ustedes tienen la esperanza. O sea, la palabra de Dios los va a acusar. Juan 5. Este predicador hoy día no tendría mucha gente que le siga, ¿no? Imaginen invitar a Jesús realmente que vaya a predicar a una de estas iglesias llenas, que le hablan de prosperidad, de psicología, de buena onda, de que haces lo que tu corazón te dicta. Imagínense al Señor hablando ahí. No queda nadie. Lo echan. Señor, esta es nuestra iglesia, no te metas. Juan 5, 46. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Cuando el creyente testifica contra el mundo y contra toda su maldad, se despierta también en el mundo aborrecimiento por esa persona. No lo estoy inventando. Miren, 1 Timoteo 3:12 dice, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Santiago, Jacobo, el que acá no creía, el hermano, medio hermano del Señor. Santiago dice esto, 4:4. Mirá ahora cómo cambió Santiago, ¿no? La obra que hace Dios en la vida de una persona. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El tiempo de ustedes siempre está oportuno. Porque no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece. Porque yo testifico de Él y que sus obras son malas. Porque el mundo me aborrece. Juan 2 habla de eso. Primera de Juan 4 y 5, por favor, Damaris. Juan, años más tarde, dice lo siguiente acerca del mundo, de los falsos maestros. Miren, Primera de Juan 4 y 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Está hablando el contexto de los falsos maestros y de los falsos creyentes. El mundo los oye. El mundo los oye. A nosotros no nos oye. El mundo no le interesa un mensaje bíblico. Pero el mundo va detrás de lo que le haga sentir bien. Y dice versículo 8 y 9, Damaris, 7, 8 y 9. ¿Qué hizo el Señor ahí? Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Se quedó en Galilea. Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús estaba diciendo que no iba a ir a Jerusalén con las multitudes entusiastas ni con sus hermanos incrédulos, sino aparte, probablemente con los 12 y sin publicidad, sin bombos y platillos. Otra vez apela al hecho de que el tiempo todavía no se había cumplido. No se dejó dominar por su familia. Él hizo la voluntad del Padre. Pero no solamente eso, no solamente el Señor se sujetó a los tiempos y al calendario de Dios, sino que actuó conforme al tiempo y al calendario determinado del Padre. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, versículo 10 estoy leyendo, sino como en secreto. 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Mira lo que se desata acá. Algunos días después de irse los hermanos, el Señor fue a la fiesta, pero no abiertamente, o sea, no manifiestamente, porque lo conocían. Ahí estaba toda la gente que comió el pan, los peces, 20.000, ¿se acuerdan? Con chicos, con las mujeres, lo iban a reconocer. En Juan 10 dice, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ahí aparece, en Juan 10. Juan emplea el mismo término de los hermanos, es decir, fue como ellos querían, pero no como ellos querían. Llegó a Jerusalén y lo buscaban. Miren el versículo 11, Damaris, por favor. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Vieron? Encima cómo lo dicen en sentido de desprecio, despectivo. ¿Dónde está aquel?
¿Dónde está aquel, el que hizo el pan, el que hizo alimentos? Si hubiera ido con los hermanos, la gente lo iba a forzar a ser rey, lo iba a presionar, iba a provocar algo que él no quería premeditadamente. Según el pasaje paralelo de Lucas 9, 52 al 56, Jesús fue con sus discípulos pasando por Samaria, donde no le quisieron recibir. ¿Recuerdan eso? Que los discípulos dijeron, Señor, oramos y desciende fuego del cielo, destrúyelos a todos. Ahí nos encontramos. Los judíos se refieren a los enemigos de Jesús y usan un tono completamente despectivo. ¿Dónde está aquel? Realmente eran incrédulos. La fama del Señor había corrido por todos lados, por toda Palestina. La gente estaba curiosa. Anticipaban a ver a aquel que había hecho tantos milagros. Recuerden que pasaron 6 meses, 6 a 7 meses. En Galilea había hecho muchas señales. Había gran murmullos, versículo 12, acerca de él entre la multitud. Unos decían, es bueno, y otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Es interesante, una multitud que estaba dividida, versículo 12. Ahora, usted ve el versículo 12 y dice, bueno, pero había gente en el pueblo que lo quería, porque decía, era bueno. Hermano, no se trata que el Señor era bueno, Él era Dios. No era un hombre bueno, no era un líder bueno, no era una persona que hizo cosas buenas por la gente. Porque los hombres buenos no afirman ser Dios. Y en capítulo 8, versículo 58 dice, yo soy antes de Abraham. Juan 6, yo soy el pan de vida, afirmando ser Dios. Por eso Juan 5, 18 también dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era su propio padre haciéndose igual a Dios. No era un hombre bueno, era Dios. Tampoco engañaba al pueblo, porque los engañadores no realizan los milagros genuinos y sobrenaturales que hizo Jesús. Juan 10, 25 dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Lamentablemente, eso ha seguido hasta el día de hoy. Saben que Justino Mártir decía que los judíos osaban llamar a Jesús como el mago, el mejor mago que fue engañador del pueblo. El mayor mago. Tremendo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él. Había un murmullo entre la gente, toda esa gente, todos esos judíos. ¿Por qué? Porque la maquinaria política que había en Jerusalén era muy poderosa. William Hendrickson dice, iba convirtiéndose toda esa maquinaria rápidamente en una maldición para la vida piadosa de Israel. Negaron al Hijo de Dios. Nadie podía afirmar la deidad de Cristo. Nadie quería exponerse a decir algo inadecuado que podría significar la expulsión de la sinagoga, la expulsión de toda la vida judía. Hermoso pasaje. Nuestro Señor supo discernir los tiempos, las oportunidades, obrar de acuerdo al calendario divino. Ese nos deja su ejemplo. Supo discernir la voluntad del Padre, tomar una decisión, aún frente a la presión de los familiares y las multitudes. Hermano, ¿cómo armoniza tus decisiones con la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a esperar en Dios y hacer su voluntad? ¿O lo que queremos hacer, lo hacemos? Oramos, buscas la voluntad de Dios. Señor, ¿qué dice tu palabra acerca de tu voluntad? ¿Esto te agrada lo que voy a hacer? ¿Esto te agrada lo que voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? Todo eso. Iglesia, nos damos cuenta que la prioridad del Señor siempre fue la profundidad espiritual de sus discípulos. Invirtió el tiempo ahí.
La gente lo dejó. Invirtió tiempo en hombres, en personas. Pablo hizo lo mismo. Las mujeres de la iglesia primitiva eran llamadas a invertir su tiempo en mujeres jóvenes. No a las actividades, no al número de sillas ocupadas. Y visita, si estás viendo esto por primera vez, ¿qué perspectiva tenés de Cristo? ¿Quién es Él para ti? Hoy es el tiempo, hablando del tiempo, Cairo, tiempo de arrepentirte de tus pecados y clamar por perdón si estás viendo esto. Hoy es el tiempo. No, yo quiero vivir, ahora estoy escuchando. Hoy es el tiempo. Miren lo que dice 2 Corintios 6:2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, dice el Señor. He aquí el día de salvación es ahora. Tu vida depende de Dios. Si termina hoy tu vida, vas al infierno. Hoy puede ser el día de salvación, de ir a Cristo y pedirle perdón por tus pecados, confiar, no como los hermanos de Jesús, confiar y comprometerte de pie, cabeza y corazón con Él. No solamente oírle. ¿Qué hace la diferencia? Vos podés creer milagros, creer la Biblia, venir acá, sentirte bien. Los hermanos eran los hermanos de Jesús y no creían. ¿Qué hizo la diferencia? La salvación, el día que se quebrantaron delante de Él y creyeron, por fin. Eso ocurrió cuando resucitó. Pero no permanezcas incrédulo. Entregate a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad que vemos. Tus mismos hermanos, Señor, fueron incrédulos y manifestaron su incredulidad ante tu misma persona. Pero qué hermoso es ver que un día ellos se quebraron, creyeron y fueron grandes hombres en la iglesia primitiva. Hoy seguramente hay personas que no han creído, que no han confiado, que simpatizan, que están conociendo, pero todavía no han caído delante de ti en creer, en confiar, en arrepentimiento, en compromiso contigo, Señor. Oramos por eso. Gracias por este pasaje tan lindo que seguramente has aplicado la Escritura conforme a cada necesidad, porque tú ves el corazón, algo que nosotros no podemos ver, Señor. En tu nombre, amén, Señor.